gracias en esta noche, bendecidos y bienvenidos a otro miércoles de estudio bíblico y de oración. Gracias a toda la asamblea local que está reunida en este lugar y también una cordial bienvenida a los hermanos que nos están viendo a través de las redes de Facebook Live y de otros medios donde se comparte. Le damos la bienvenida. En este día estamos en el volumen 16 y en el tomo número 7, y el tema de hoy es la gracia del perdón. La gracia del perdón. Y ahí hay dos hombres en la portada que mientras estaba escribiendo anoche, pensando, ¿qué ponemos en la portada? Bueno, mientras Dios no nos había perdonado, teníamos un problema porque estábamos prisioneros, ¿verdad? Estábamos prisioneros. Una vez nos perdonaron, quedamos libres y dije, pues vamos a poner entonces algo así. Bien, la gracia del perdón, nos excusan que quizá el sistema de proyección está un poquito enfermo hoy, pero vamos a seguir tratando. ¿Qué es el perdón? Es la pregunta. ¿Qué es el perdón? El diccionario lo define como un acto donde a la persona, en términos legales, por ejemplo, hablando, se le pasa por alto la ofensa, se le perdona su crimen y su récord queda limpio y libre de culpabilidad, poniendo a la persona en un lugar semejante al que no ha cometido infracción. Les doy un ejemplo. Cuando hay un perdón presidencial, el perdón presidencial exime a la persona y le limpia el récord y la persona queda libre y sin récord. El perdón tiene esa capacidad. El perdón da el beneficio de lo que se llama la absolución y la remisión. Una persona con un perdón es redimida nuevamente. En el caso de personas que han cometido crímenes, el perdón detiene el castigo y lo restaura a un estatus de inocente. ¿Por qué es importante entender esto? Porque usted y yo somos inocentes. Dígale que está a su lado, tú eres inocente. Fíjate, dígale también, tú eres un perdonado. Hemos sido perdonados. Y vamos a ver en el renglón número 1 la necesidad del perdón de Dios. La necesidad del perdón de Dios. Mire lo que dice Romanos, el capítulo 5 y en el versículo 11 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora, ¿hemos recibido qué? La reconciliación. Y el verso 12 dice: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y estamos hablando del renglón de la necesidad del perdón de Dios. Y recuerde, necesitábamos ese perdón. Dios consideró que necesitábamos un perdón porque nuestra situación fue que el pecado de un hombre nos lanzó a todos a pecadores. Nos hicieron pecadores por leyes de imputación. Diga imputación. Leyes de imputación. Dios nos culpó a todos por el pecado de uno. ¿Se entiende eso? Ahora, mira otro verso, Romanos capítulo 3 y versículo 10 dice: como está escrito, esta era la condición en la que estábamos. Como está escrito, ¿qué dice? No hay justo. Esto era lo que había anteriormente. Ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por lo tanto, si no había ni siquiera uno, entonces todos necesitábamos perdón, ¿sí o no? Vamos a ver otro verso para reforzar esto un poquito. Dice Romanos 8:2: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, ¿por qué?
Por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, ¿qué dice? Condenó al pecado en la carne, para que la justicia de Dios, o para la que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La pregunta es, ¿cómo Dios pudo hacer esto? ¿Cómo lo pudo hacer? Perdonándonos. ¿Sí o no? Sí. Vamos a ver ahora en el renglón 2 ese acto de ese perdón, para entender esto un poco. Dice en Colosenses capítulo 2 y verso 13, la palabra nos dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, ¿qué dice? Os dio vida juntamente con Él. ¿Por qué dice que nos dio vida juntamente con Él? Fíjense, Él también murió. Cuando Él resucita, en esa resurrección, Él recobra su vida. ¿Se acuerdan que Jesús había dicho: a mí nadie me quita la vida, yo la pongo y yo la vuelvo a tomar? Pues cuando Él murió y volvió a tomar su vida, ¿qué pasó? Que no solamente tomó la de Él, sino que también tomó la vida de cada uno de nosotros. Amén. La resurrección de Cristo te colocó en la misma posición que está Él, por medio del acto del perdón. Era de la única forma que Dios podía acercarte a Él. Él hizo un sacrificio por ti, derramó su sangre por ti, pero era necesario perdonarte. Porque si no te perdonaban, el sacrificio te limpiaba y después quedabas otra vez culpable. Ahora el Señor llega y dice: no, con una sola ofrenda lo voy a hacer perfecto para siempre. Pero no solamente voy a hacer eso, sino que voy a perdonar todos sus pecados, pasados, presentes y futuros. Es de la única forma que Él puede presentarte perfecto. Fíjate. Porque si tus pecados futuros no estuvieran incluidos, entonces corrías el peligro de perderte otra vez. ¿Sí o no? Sí. Ahora, mira qué interesante esto. Dice: os dio vida juntamente con Él, perdonándoos ¿cuántos pecados? Todos los pecados. Mira ahora el 14, porque no se quedó ahí. Él tenía que hacer estas otras cosas en ese perdón. Dice: anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. ¿Alguien sabe qué era eso? Eso era la ley que te decía que tú estabas en pecado. Mira lo otro: quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El acta de decretos que te condenaba a ti, la sentencia que escrita decía que tú eras culpable, Él también la clavó en la cruz. Qué tremendo eso. Hay personas que piensan que Dios simplemente lo perdonó y ya. No, Él te perdonó, Él anuló el acta de decretos y Él te cubrió los pecados pasados, los presentes y los futuros. ¿Usted ve la protección tan tremenda que Dios nos está dando? Que aún tus pecados futuros están cubiertos para que no pierdas el estatus de salvo que Él te ha dado. Entienda lo que dije: para que no pierdas el estatus de salvo. No dije para que sigas pecando y todo vaya bien. No, y vamos a entrar en eso en la última parte. Ahora, mira el otro verso, el versículo 4. Para que la justicia de Dios... ¿Dónde estábamos? En el 15, perdón, en el 15. Y despojando, esta es otra obra que también la gente se le olvida. Él dio su vida, la recobró y te dio la tuya. Después anuló el acta de decretos que te era contraria, pero todavía había un imperio por ahí que estaba suelto. ¿Te acuerdas de los demonios y de todo eso? Y Él dijo: yo no puedo dejar esto así, porque si lo dejo así, entonces van a hacer fiesta con mis hijos. Fíjate que cuando tú analizas la palabra en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, antes de la cruz, habían demonios de todos colores y por todas partes. Después de la cruz, lo único que tú encuentras en el libro de los Hechos
Es un caso de una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, pero no dice que era un demonio. Ahora, aquí dice que él, además, en la cruz, dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Nosotros explicamos aquí la semana pasada que principados y potestades no son demonios volando por el aire. En este caso específico, yo entiendo que todo lo que era una potestad que trabajaba bajo el régimen del imperio de la muerte, Dios lo sacó y lo destruyó. Él no podía dejar eso abierto. Él tenía que acabar con el enemigo por completo. No lo podía dejar abierto. ¿Cuántos entienden eso? Ahora, mira Colosenses 3, versículo 12, porque esto continúa. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos los unos a los otros. Y aquí es donde está el detalle importante. Cierra este pensamiento diciendo, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Qué hizo Jesucristo con nosotros? Que nos perdonó, y si Él tuviera, oiga esto, si Él tuviera alguna queja contra ti y contra mí, oye, que la tiene. Lo que pasa es que su amor y su perdón lo cubre. Pero ¿quién aquí no se porta mal? ¿Hay alguien que no se portó mal hoy? ¿Hay alguien que no pecó hoy? ¿Ves mi punto? Nosotros pecamos sin darnos cuenta. El salmista decía, líbrame hasta de los pecados que me son ocultos. Fíjate, hay veces que usted y yo no nos damos cuenta y estamos pecando. El salmista una vez le dijo al Señor, examina mi corazón y mira a ver si hay en él camino de maldad. Fíjate, tenemos que entender que Dios tuvo que hacer esta obra salvífica del perdón de esta forma, porque si no lo hace así, tú y yo no cualificábamos entonces para el reino. Pero Él lo hizo de tal forma que tú calificas, tú tienes todo lo necesario para ser llamado y reconocido como un hijo de Dios. Amén. Mira la última escritura ahí que está en Colosenses, el capítulo 1 y versículo 12 en su panfleto. Dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos. ¿Qué significa apto? Aceptado. Calificado. Nos dio calificación para ser aptos, para participar de la herencia de los santos en luz. Ahora yo pregunto, ¿qué es una herencia? Una herencia es un beneficio que tú recibes por ser de la familia, ¿sí o no? Yes. Pues ahí dice que la herencia de los santos en luz te pertenece, oye, por causa del perdón que Él te dio. Tú estás sin mancha. Él te ve perfecto. Cuando Él te mira, Él ve a Jesucristo en ti. Pastor, ¿y el cuerpo? El cuerpo Él lo circuncidó con una circuncisión no hecha a mano y lo echó de ti. Cuando Él te mira, lo que ve es tu espíritu, el espíritu de Dios ahí, tu alma, perfecto en el Señor. Te ve luchando, pero te ve perfecto. Esta es la única forma que Él puede relacionarse contigo. Por eso ahí dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. Y luego explica esa redención. ¿Cuál es la redención? El perdón de vuestros pecados. Qué lindo eso, ¿verdad? Tu redención está directamente vinculada con el perdón de pecados. Dios puede presentarte perfecto porque te perdonó. Qué cosa tan tremenda. ¿Entendieron que hay tres cosas que Dios hizo contigo? Te perdonó los pecados pasados, presente y futuro. El acta de decretos que era contraria la sacó del medio, y todo principado y potestad que se podía meter en el medio para culpabilizarte, Él lo quitó del medio también. Amén. Tremendo. Vamos a la parte 3, que es el perdón de Dios fue permanente.
Porque hay personas que predican un evangelio donde el perdón que Dios te dio está sujeto a tu comportamiento. Hay púlpitos donde se habla que la salvación está sujeta a tu comportamiento. Pero fíjate, cuando tú te perdiste, tú no estabas aquí. ¿Alguien estaba presente cuando Adán vendió? No estábamos presentes. Todos los que nacieron después de Adán y después de toda la primera generación, la segunda y tercera generación, esa gente no tuvieron nada que ver con lo que pasó en el Edén. Pero cuando nacieron vendidos al pecado. De la misma forma, cuando tú naciste, a ti te habían vendido y ya te habían comprado. Cuando tú naciste, te dieron el título y te dijeron hijo de Dios. Gloria. Eres un hijo de Dios, siempre has sido un hijo de Dios. Quiero decirte que en el caso tuyo y mío, que tenemos menos de 60 o 70 años, para no tratarnos muy mal, nosotros nunca hemos sido vendidos. Tu cuerpo fue vendido al pecado y todavía tu cuerpo está vendido al pecado. Tu cuerpo es propiedad. Ahí el reino de la carne maneja, siempre y cuando tú no lo sepas, porque en el momento que tú te enteras de esto, tú empiezas a velarlo. ¿Sí o no? Sí. Ahora, el perdón de Dios fue permanente. Jeremías 31:34. Mira qué versículo tan precioso, hablando de la obra que se hizo en ti y en mí. Dice: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo conoce al Señor, porque ¿cuántos me van a conocer? Todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos. Y después, ¿qué dice? Y nunca más me acordaré de sus pecados. Oye, piensa en eso, mastícate eso un ratito. Como decía el pastor Carlos, rumea eso, a ver, mastícalo. Dios no se acuerda de tus pecados. Gloria a Dios. Y yo sé que a veces tú pecas y ofendes y haces cosas, y cuando vienes delante de la presencia de Él, tú vienes con miedo de que te vayan a electrocutar. ¿Sí o no? A mí me pasa todavía. Pero ¿qué pasa? Que ahora es un trato muy diferente, que ya mismo vamos a entrar en él, pero ya el Señor no se acuerda de tus iniquidades. Dios tiene tanto amor que Él puede hacer eso. Tú y yo no podemos hacer eso. No me la hace, me la va a pagar. Lo perdono, pero no olvido. Tú y yo somos así. ¿Sí o no? Miren otro verso, Isaías capítulo 38, versículo 17. Estos versos, mételos en tu Biblia, apúntalos por ahí en la página de atrás, porque estos son unos que casi no los oímos, ¿verdad? No los oímos aquí. Especialmente el tercero vamos a leer ahorita. Dice: he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas ¿cuántos pecados? Fíjate, no solamente no se acuerda de él, sino que mira, los tiró tras sus espaldas. No quiso ver eso más. ¿Sabe por qué el Señor no quiere ver eso más? Porque el sacrificio que él hizo es tan y tan grande, la sangre es tan y tan eficaz, que sencillamente el pecado no tiene cabida. Por eso el apóstol Pablo muy apropiadamente decía: donde sobreabundó el pecado, sobrepujó la gracia. Fíjate. Bien, vamos a la otra escritura, que es Miqueas 7:19. Esta es una que yo hoy en casa estaba pensando, porque este verso lo hemos leído muchas veces, lo hemos oído, pero yo no sabía, no me acordaba dónde estaba. Y hoy yo estaba escudriñando en la Biblia. Miqueas 7:19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros. Oye esto, mira qué lindo. Sepultará nuestras iniquidades. ¿Y qué dice después? Y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ahora tú viste, no quiere acordarse de ellos, lo tiró tras su espalda, y ahora aquí dice que los echó a lo profundo de la mar. Hay un predicador que dice: he threw them in the ocean and he posted a sign that says no fishing.
Porque hay predicadores que van y empiezan a pescar para sacarte los pecados y presentarte otra vez pecador. Si Él echó tus pecados tras sus espaldas, si Él dijo que no se iba a acordar más de ellos, y si Él dijo que los iba a tirar en lo profundo de la mar, ¿para qué estoy yo aquí sufriendo por eso? Tú estás impecable, tú estás sin mancha, tú estás perfecto, tú estás completo, tú fuiste trasladado a un reino inconmovible. Gloria a Jesús. Esa es la posición tuya. Pero yo sé que van a surgir preguntas, porque ahora en el renglón 4, después del perdón, porque si nos perdonó y hizo todo esto con nosotros, pastor, pero es que yo todavía meto las 4 a veces. La pregunta es, después del perdón, ¿hay qué? Disciplina. Hay disciplina. Mira el primero, Hebreos capítulo 10 y verso 26. Dice, porque si pecaremos, oiga, este es un verso que usted debe aprendérselo de memoria. Si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Cuántos aquí han recibido el conocimiento de la verdad? Amén. Ya tú has conocido la verdad aquí ahora. Bueno, hoy en este estudio ya te hemos dicho todo lo que tú has aprendido. Amén. Si pecaremos voluntariamente después que habemos recibido el consejo, el conocimiento de la verdad, mira lo que dice el escritor. Ya no queda más sacrificio por los pecados. Pastor, ¿por qué? Porque ya el sacrificio de él cubrió todos los pecados. Pero es que yo cometí una infracción. Sí, cometiste una infracción, y esa infracción hay que atender eso. ¿Cómo Dios atiende eso? Fíjate, cuando tú pecas, ya Dios no tiene que perdonarte porque ya Él te perdonó. ¿Cuántos entienden eso? Amén. Ya Dios te perdonó los pasados, los presentes y los futuros. Su sangre te cubrió completo. Pero si tú pecas voluntariamente, algo tiene que pasar. Disciplina. ¿Sí o no? Sí. Vamos a ver lo que pasa, versículo 27, porque ahí está claro. Dice el 26, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino, esto es lo que queda, sino una horrenda, oye, a mí la palabra horrenda me da miedo, una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Mire, ¿usted sabe lo que es una horrenda expectación de juicio y un hervor de fuego? Si yo tuviera que dibujar eso que yo le acabo de decir, serían todos al rojo vivo. Porque cuando una persona peca voluntariamente sabiendo que fue limpiado por la sangre de Jesucristo, ¿sabe lo que está haciendo? Mira, está pisoteando la sangre en la que fue santificado. Oh, esto da miedo. Si te da miedo, tú estás en la vía correcta. Si te da miedo, fíjate, la semana pasada te explicamos que tú no puedes pecar como peca el hijo de perdición, porque la simiente de Dios está en ti y tú no puedes permanecer en pecado, porque el Espíritu de Dios que está en ti te dice, lo estás haciendo mal, lo estás haciendo mal, cuidado, cuidado, cuidado. ¡Pam! Si tú insistes en pecar, viene una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a los adversarios. Dios te puede inclusive sacar del cuerpo. Pastor, ¿y me salvo? Te salvas, pero pierdes la recompensa. Eres salvo así como por fuego. ¿Ahora entiendes por qué dice salvo así como por fuego? La horrenda expectación de juicio y el hervor de fuego te puede traer la muerte, y en ese momento mueres y pierdes la recompensa. Qué interesante es esto, ¿verdad? Tú no puedes entretener el pecado en tu vida. Tú no puedes, una vez tú has conocido que fuiste salvo por gracia, que fuiste hecho perfecto con una sola ofrenda, no puedes jugar con esa posición, porque hay consecuencias serias y funestas.
Esta es la parte de la gracia que a gente no le gusta. Por eso hay predicadores, oiga, cuídese con esto que voy a decir. Hay predicadores de gracia que te enseñan que tú eres salvo para siempre y que aunque peques tú sigues que está todo bien. Tú sigues salvo, pero puedes perder tu recompensa y puedes perder tu vida física. Puedes perder los beneficios. Dios puede mandar al ejército destructor a tu casa, que son la gente que Él manda a destruirte todo. Porque si andas equivocadamente en el camino del Señor, Él tiene que tomar juicio contigo. Hay un verso por ahí que dice que el juicio de Dios es necesario que comience ¿por dónde? Por la casa. Una vez tú entiendes esto, tú comienzas a cuidarte y comienzas a darte cuenta que tú no puedes jugar en este reino, porque el Padre, tu Padre, te está velando, y si tú juegas con esto puedes arriesgar perder tu recompensa o tu vida física. Esto te lo tengo que decir así, porque así lo dice la palabra. Vamos a ver otro versículo. Romanos capítulo 6, versículo 12. Un consejo súper sabio para nosotros. Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, o sea, en sus deseos. Tú sabes que tu cuerpo mortal y tu mente caída produce un montón de deseos, porque ahí está el viejo hombre activado. Entonces Pablo te dice: no lo dejes que reine en tu cuerpo mortal, de modo que le obedezcas a todo lo que él quiera hacer. Versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros. ¿Cuántos ven ahí que cuando dice presentéis vuestros miembros, como que le está hablando a otra persona que es la que presenta los miembros? ¿Lo ven? ¿Quién es esa persona que presenta tus miembros al pecado? No es tu cuerpo, porque tu cuerpo es un vehículo inanimado. Tu cuerpo no tiene voluntad. La voluntad tuya, de donde sale, es del espíritu o sale del alma, de la mente almática. ¿Dónde es que tú eres tentado? Aquí, porque ahí es que está el ser almático, ahí es que está la silla de las emociones, ahí es que está el lugar del saber, el lugar donde se razona todo, está ahí, y ahí es donde se deciden todas las cosas que tú haces o dejas de hacer. Por eso dice: no presentes, está hablando con tu alma, no presentes tus miembros como instrumentos para el pecado, como instrumentos de iniquidad. Y luego le añade y le dice: si no, mejor presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Si ese consejo está ahí, es porque tú y yo podemos hacerlo. Diga: yo puedo. Yo puedo. ¿Te acuerdas que el presidente Obama decía: sí se puede? Tú puedes presentar tu cuerpo como instrumento para el pecado, o tú puedes presentar tu cuerpo como un instrumento para la justicia. La parte de presentar a tu cuerpo como un instrumento para la justicia va a ser un poquito más complicado que presentar a tu cuerpo como miembro para el pecado. Pecar es facilísimo. Pecar es lo más fácil que hay. ¿Saben lo que dice la Biblia? La Biblia dice: el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Mira qué sencillo. Tú quieres pecar, no hagas nada y ya pecaste. Otro verso, Romanos capítulo 6, versículo 15. ¿Qué pues? Esto es una pregunta. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Tú sabes que esa mentalidad ha penetrado a muchos cristianos que han escuchado el mensaje de la gracia. ¿En cuántas maneras? Ninguna. En ninguna manera, dice. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis?
Ahora, aquí tenemos que retornar al verso anterior y decir entonces que si tú dejas que tu alma sea engañada para cometer pecados voluntariamente, entonces tú estás convirtiéndote en un esclavo para el pecado. Sencillo, ¿verdad? Y te dicen que no reine el pecado en tu cuerpo. Si te dicen que no reine, es porque el pecado sí puede reinar en tu cuerpo si tú lo dejas. Eso es como, mira, un pajarito viene y te tira una pajita en la cabeza y tú lo dejas, y mañana viene y te tira otra, y pasado viene, y cuando vienes a ver tienes un nido con huevitos y todo. Tú no puedes permitir que las cosas se vayan deteriorando y tú no hacer nada al respecto. Cuando tú estás confrontando situaciones adversas en tu mente, tú tienes que tomar cartas en el asunto. Tú tienes que parar ese tren en tu mente y decir, un momento, esto no me conviene. Todo me es permitido, pero no todo me conviene. No voy a hacer esto, aunque me cueste, aunque me tenga que esforzar, aunque me tenga que sacrificar, y lo tienes que hacer. Esa es la batalla de la fe. Ahí es que tu fe es probada. Cada vez que tú eres probado con una tentación, el domingo aquí aprendimos que la tentación es una prueba, ¿sí o no? Sí. Decía Santiago, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba. Cuando tú eres tentado, tú estás siendo probado. Si tú obedeces lo que la tentación te está dictando, eso comienza, mira, eso comienza en unas neuronas bien diminutas en tu mente. Y el cerebro las pone por ahí en una esquinita. Cada vez que tú piensas y aprendes algo nuevo, el cerebro crea una neurona nueva y deposita la información. Tu cerebro es como un disco duro grandísimo que va guardando datos. Todos los datos. Tú te acuerdas de cuando tú eras niño en la escuela, del maestro tal, de la maestra tal. Te acuerdas de la fechoría que hiciste, ¿sí o no? Todo eso está almacenado ahí. Pero ¿qué pasa? Cuando ese pensamiento comienza a gestarse en tu mente, tú lo empiezas a dejar quietecito ahí, y si tú no lo resistes y lo llevas cautivo a la obediencia a Cristo, ¿qué pasa? Empieza a crecer, y empieza a crecer, y empieza a crecer, y cuando tú vienes a ver, es un monstruo que se ha formado en tu mente, y ahora la fuerza es tan fuerte que no puedes con él. En Puerto Rico dicen, el palo se endereza chiquito. El palo, el árbol, tú tienes que enderezarlo desde pequeñito, le pones una estaca, lo amarras bien, lo estiras y lo pones para allá cuando está chiquito. Pues cuando llegue a grande, no lo vas a poder virar, especialmente si es un roble. Ahora, el obedecer a la concupiscencia es convertirse en un esclavo del deseo. Cuando tú eres gobernado por ciertos deseos. Le voy a dar ejemplos sencillos, ¿ok? Te voy a hablar de ejemplos sencillos. Hay veces que tú te estás comiendo una pizza. Me pasó a mí hoy. Me comí un pedazo y en el hipotálamo, que es esto que está aquí atrás, ahí hay una piececita que se llama el hipotálamo. El hipotálamo te dice, cómete otra. Entonces tú tienes hambre, pues yo obedecí al hipotálamo y me comí otra. Estaba riquísima, del Polo Norte. Y entonces la segunda, pero el hipotálamo no se queda ahí, cómete otra. Entonces ahí es donde tú tienes que empezar. Espera, ya me he comido, son muy grandes, mucho queso, mucha acidez, mucha salsa de tomate, mucha licopena, y tú comienzas a aplicarle conocimiento a eso y dices, espérate, no, me gustaría, pero no lo voy a hacer. ¿Cuántos de ustedes han rechazado la comida así de esa forma? Tienes que aprender a rechazarla. Tú quieres ese tercer pedazo. Me lo comí, pero como a las 5 de la tarde en casa, recalentado. Pero no me atreví a comérmelo 3 de un jalón, porque son grandísimos. Tienes que aplicar un poco de conocimiento cuando tú eres tentado. Mira, no es el diablo que te tienta, porque esa es otra, que es que le echamos la culpa al pobre diablo. Si él estuviera vivo, él no está vivo, pero si él estuviera vivo, yo estoy seguro que estaría allá arriba quejándose, mira, me están echando la culpa de todo
Ya el diablo terminó su trabajo y ya lo destruyeron. Él cumplió con su labor, fue un buen diablo. Pero ahora se quedó la concupiscencia en tu carne y ahora ese es tu diablo y tú lo tienes que aprender a manejar. Así que el consejo es fácil, en resumen. Todos los hijos de Dios necesitaban el perdón de los pecados, ¿sí o no? Segundo, el perdón de Dios fue dado ¿para cuántos? Para todos sus hijos, la simiente de Dios. El perdón de Dios fue permanente y para siempre. Aunque hemos sido perdonados, ¿qué dice? Dios nos disciplina si desobedecemos. Y finalmente debemos agradecer a Dios por el perdón de nuestros pecados. ¿Cuántos agradecen a Dios por el perdón de los pecados? Sencillito, ¿verdad que sí? Esa es la clase para esta noche de la gracia del perdón. Gracias a los hermanos de Facebook Live que nos sintonizaron y gracias a la distinguida asamblea local que está aquí con nosotros. Muy buenas noches y bendecidos con toda bendición.